Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les prometí, nos faltó una clase, así que les prometí que les iba a dar un pequeño repaso de algunos temas que son de cuarto y otros de quinto, como para poder empezar en sexto con algunas nociones, no todos los temas, pero con algunas nociones que necesitamos para las biomoléculas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver y que se habían olvidado eran los hidrocarburos. Algunos se acordaban, otros no. Así que bueno, este es el tema que vamos a ver ahora. En el Power que están viendo son algunas de las características que tienen los hidrocarburos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, no sé si lo anotaron en clase, que trabajan los hidrocarburos con carbono e hidrógeno, por eso el nombre, ¿sí? Carbono e hidrógeno. Entonces, son los dos elementos principales, perdón por mi pulso, pero bueno, tengo mal pulso. Son los dos elementos principales que forman los hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos, ahí después leen las propiedades que, bueno, eso es a modo de detalle para este año, ¿sí? Pero cuando hablamos de hidrocarburo encontramos tres. Hay hidrocarburos que tienen simple enlace, los que tienen dobles y los que tienen triples. Y los vimos en la clase. Dentro de la química de los hidrocarburos tenemos los hidrocarburos que son lineales, ¿sí? Voy a poner el puntero para que los lineales, los que son de cadena cerrada y los que son de cadena ramificada, o sea que tenemos la cadena principal y después tenemos otras cadenas alrededor, ¿sí? Ramificada, les voy a marcar por qué acá, por ejemplo, esto es una ramificación. Si les marco con otro color, les voy a marcar con resaltador, esta sería mi cadena principal, ¿sí? Entonces, cadena lineal sin ramificaciones, cadenas cerradas, que también se los llama ciclos, y las cadenas que tienen ramificaciones. Esas son, digamos, la base de los hidrocarburos. Como les dije y como lo vimos anteriormente, los hidrocarburos podían tener dobles enlaces y se llaman alquenos, y los triples enlaces que se llaman alquinos. Bien, acá está el triple enlace, acá está el doble enlace. Los anteriores que no tenían, vuelvo atrás, si puedo, no me deja porque es un video, perdón. Si volviera atrás, ustedes tienen el Power en el Classroom, así que lo van a poder ver. Van a ver que todos los carbonos están unidos con simple enlace. Cuando todos están unidos con simple enlace, estamos hablando de alcanos. Bien, esto es un poco anecdótico por el momento, porque después lo vamos a ver un poquito espacial, pero en la naturaleza no se encuentran los elementos como ustedes los dibujan en la hoja, como los vimos en los Power anteriores. Se encuentran como están acá, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, esto sería un alcano más chiquito, el más chiquito de todos, que es el metano. Esto sería un alqueno. Ven que se unen doblemente los carbonos. Voy a poner el puntero. Se unen doblemente los carbonos. Cada carbono está simbolizado por un círculo negro. Y en este caso es el eteno, ¿sí? Y acá tenemos un alquino. Se une 3 veces el carbono. Hay 3 enlaces, si lo llegan a ver. Y es un etino, ¿sí? Se unen 3 veces carbono-carbono. A estos dos, tanto el eteno como el etino, se los llama no saturados. ¿Por qué? Porque se les puede agregar otros elementos. A los alcanos, a los que tienen un solo enlace, se los llama saturados, porque no se les puede agregar más elementos. En general, los alcanos no tienen reacciones químicas que se puedan llevar a cabo en un laboratorio, porque tienen que ser condiciones muy fuertes para obtener algún tipo de elemento a partir de los alcanos, porque son poco reactivos.
Bien, acá tenemos el diagrama principal de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. Algo vimos en la clase. Los alifáticos son los que les nombré recién. Los aromáticos tienen particularidades distintas. Como dice la palabra aromáticos, la mayoría tienen aromas o casi todos tienen aromas, pero los vamos a ver más adelante. Dentro de los alifáticos vimos los saturados, a los que llamamos alcanos, que tienen simple enlace, o sea, un solo enlace, y dentro de los alifáticos también vimos los insaturados, que son los que tienen dobles y triples enlaces, a los que llamamos alquenos y alquinos. Bien, por fórmula. Los más chiquitos, acá hay algunos como para que ustedes tengan en consideración. Hay tres tipos de fórmulas que nosotros podemos hacer. La fórmula molecular, que me dice la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógeno. A este nombre de fórmula yo le llamaría o le agregaría el nombre de fórmula semidesarrollada, ¿sí? Semidesarrollada, ¿por qué? Porque me está marcando cómo están uniendo los carbonos. Fíjense, carbono-carbono unido, y acá hay 3 carbonos que se están unidos. Esta es una fórmula semidesarrollada, lo vuelvo a aclarar. Aclárenlo ustedes, es una semidesarrollada. Porque también podemos tener fórmulas moleculares donde solo nos dice la cantidad de carbonos. La desarrollada, donde nos va a indicar, además de la unión carbono-carbono, ¿sí?, nos indica la unión carbono-hidrógeno. Entonces tenemos todas las uniones desarrolladas. Y la molecular, que en este caso no estaría tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se vería en el espacio, pero no es lo que se ve en la hoja, ¿sí? Después vamos a ver en el pizarrón la próxima clase. Háganme acordar que les ponga la diferencia entre fórmula molecular y fórmula semidesarrollada en el papel, porque se ven distintos. Esto lo vemos espacialmente, pero no lo vemos así en el papel. Luego les dije que les iba a dar el cuadrito de cómo se nombraban, que no se acordaban ustedes cómo se nombraban los hidrocarburos. Recuerden que les dije que tenían un prefijo. Cuando tenían un carbono era met, cuando tenían 2 carbonos eran et, cuando tenían 3 eran prop, y así sucesivamente. El prefijo me va a indicar la cantidad de carbonos y la terminación, la parte de atrás, me va a indicar qué tipo de hidrocarburo es. Si yo digo metano con terminación ano, sé que es un alcano. Si digo eteno, va a ser un alqueno. Si digo etino, va a ser un alquino, ¿sí? O sea, si digo alcano va a tener simple enlace. Si digo etano o hexeno, por ejemplo, sé que en algún lado va a tener el doble enlace. Y si digo nonino, por ejemplo, va a tener 9 carbonos y en algún lugar va a tener el triple enlace. ¿Se entendió? Si digo octeno, va a tener 8 carbonos y en algún lugar va a tener el doble enlace. Bueno, algunos ejemplos de cómo se pueden escribir los elementos, y era lo que les decía, un carbono met y la terminación ano porque es un alcano. 2 carbonos, tengo simple enlace, así que la terminación es ano. Etano, et de 2 carbonos, ano de hidrocarburo alcano. Propano, lo mismo, 3 carbonos, prop, 3 carbonos, simples enlaces, terminación ano. 4 carbonos, but, butano. 8 carbonos, ¿por qué 8 carbonos si acá hay un paréntesis? Porque me dice que esta estructura, carbono, hidrógeno 2, se repite 6 veces, más las 2 de los extremos son 8, un octano. Bien, después leen ustedes detalladamente el Power, yo se los explico. Propeno, tenemos una sola opción de tener propeno, un doble enlace, perdón, porque es un alqueno, un doble enlace en alguno de los dos que tienen en el esquema.
Ahora, cuando tenemos 4 enlaces, 4 carbonos, podemos tener dos posibilidades de ubicación del doble enlace. En la primera parte o en la segunda parte, en el medio, ¿sí? Entonces tengo que aclarar con un número, si está en el 1, pongo el 1, guión, but, porque son 4, eno, porque es un buteno, porque tiene un doble enlace. Entonces, la palabra me está diciendo, tiene un doble enlace en la posición 1. Y el 2-buteno me dice, tiene un doble enlace en la posición 2, en la mitad. Fíjense acá, por ejemplo, hay 2 dobles enlaces. Los voy a marcar con un resaltador. A ver, azul, si se ve. Tengo uno acá y tengo otro en este lado. ¿Sí? Son dobles enlaces. Entonces, ¿qué digo? En la posición 1 y en la posición 3 tengo 2, el día acá adelante, 2 enos, o sea, 2 dobles enlaces. ¿Y cuántos carbonos son en total? 5. Entonces, en la posición 1 y en la posición 3 tengo 2 dobles enlaces y en total es un pent porque tiene 5 carbonos. 1, 3, pentadieno. 1, 3, pentadieno. Penta, 5 carbonos, di, 2 dobles enlaces. Vamos a este que dice 1, 3, 6, octadieno. Voy a buscar un resaltador más clarito. Lo tengo acá. No sé si llega a ver el resaltador. Tengo acá y lo tengo acá. Entonces voy. 1, 3 y 6. Octadieno. Octa, 8 carbonos. Tri es porque hay 3 dobles enlaces. ¿Dónde? En la posición 1, en la posición 3 y en la posición 6. Octa, entonces, 8 carbonos. Tri, en 3 veces, en 3 lugares. Y eno significa que son dobles enlaces. Los números de adelante me dicen dónde. Lo mismo pasa para los alquinos, exactamente lo mismo, la única diferencia que tienen los alquinos es su terminación, ino, ¿sí? Nosotros usamos lo mismo que en alquenos, pero en vez de terminar en eno, la palabra termina en ino. Bien, lo otro que quedamos en ver y que quedó pendiente son los radicales alquilos, ¿sí? Los radicales libres. Son todos los alcanos quitándoles un hidrógeno. Entonces les queda como una rama libre, un lugar libre para unirse a otra cosa. Y estos tienen la posibilidad de formar ramificaciones. Cada uno, según su estructura va a tener un nombre, ¿sí? Metilo o metil, si tiene un solo carbono. Prop eran 3, así que propilo, si tiene 3 carbonos. But eran 4, así que butilo, si tiene 4 carbonos y le falta un hidrógeno. Y así sucesivamente, ¿sí? Igual si les genera duda después me preguntan, pero creo que el power está bastante claro. Bueno, acá tienen algunas selecciones de cómo armar la cadena. Lo vimos años anteriores, lo leen, es fácil. Bueno, acá tienen otro ejemplo de ramificaciones. Lo vuelvo a grabar porque creo que en el anterior no salió. Así que eligen la cadena más larga. Fíjense que voy a tomar un resaltador amarillo. La cadena más larga sería acá, ¿sí? Y hacia abajo. No lo va a marcar muy bien. Lo borro para que... Pero esa sería la cadena más larga que ustedes tienen. Bien, ¿por qué el nombre? Fíjense que el nombre viene de un octano, tiene 8 carbonos y todos son simples enlaces, así que terminación ano, oct de 8.
Y después tienen ramificaciones. Tienen compuestos que no están dentro de la cadena principal. Entonces se nombran siempre por orden alfabético, así que acá el primero va a ser el etil. ¿Por qué etil? Et, 2 carbonos. Así que, y es una ramificación, así que termina en il, etil. ¿En qué lugar? En el carbono 5. En el carbono 5 encuentro un etil, lo coloco en el nombre. Siempre separado por guiones. En el carbono 3 encuentro un metil, también separado por guiones. Y luego mi cadena principal, 5 etil, 3 metil, octano. Vamos por la siguiente. La siguiente es una cadena lineal, que es fácil. La única complicación o lo único que tienen acá de distinto es que tienen 2 dobles enlaces, uno en la posición 1 y el otro en la posición 4. Entonces eso lo tengo que ver reflejado en mi nombre principal de cadena. ¿Cuántos carbonos son? 6, así que es un hexa, ¿sí? Hexa de 6. Di de 2, ¿2 qué? 2 dobles enlaces, por eso es dieno, 2 dobles enlaces. Y ahí me pregunto, ¿dónde están los 2 dobles enlaces? Y los coloco adelante, separados por un guión. En la posición 1 y en la posición 4 tengo esos 2 dobles enlaces. Luego, marco con otro color para que no se mezcle, tengo, perdón el pulso, la ramificación, que como tiene 3 carbonos, los voy a llamar propil. ¿Sí? Prop de 3 carbonos. ¿En qué posición? En la posición 3. Posición 3, 3 carbonos. Ya ahí tengo el nombre completo. Posición 3, 3 carbonos, o sea, 3 propil, 1, 4, hexadieno. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Las consultas por Classroom o por WhatsApp me las hacen cuando quieran. Y la clase que viene, que creo que sería este jueves, creo porque no sé cómo está organizado el esquema, la verdad que no lo recuerdo, pero si todo va bien, el jueves a la 1 tendríamos la clase, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Cualquier consulta me avisan, por favor.